Hola a todos, buenos días, feliz martes, bienvenidos a otro episodio especial de La Esposa del César. Y hoy, bueno, se trata, ya lo vieron, de la nota nueva o la nota reciente que acaba de salir, que acaba de publicar el Universal. El vínculo está aquí abajo. Y la nota se trata de la investigación que el gobierno de Estados Unidos aparentemente está haciendo sobre Enrique Peña Nieto por actos de corrupción. No es tan fácil, no es completamente falso, pero tiene sus matices y entonces vamos a platicarles un poquito acerca de qué es lo que está pasando. Ok, los antecedentes son que aparentemente un denunciante anónimo se acerca a las autoridades de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, que es como algo similar a nuestra Fiscalía General de la República, y se acercan a la Comisión de Valores de Estados Unidos, algo similar a nuestra Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para denunciar actos de soborno que implican a Pemex y la compra de una empresa que se llama Fertinal por parte de Pemex, es una empresa de fertilizantes. Ok, el denunciante acusa a Peña Nieto de haber recibido un soborno a cambio de aprobar la compra de esta empresa de Fertinal en un sobrecoste. ¿Cuál es el principio o la acusación? Es que la empresa estaba en números rojos, estaba en problemas económicos bastante serios, en una situación económica muy mala, y aún así Peña Nieto ordena al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, que compre la empresa Fertinal, y la acusación es que esto se hizo a cambio de un soborno. Ok, si esto resultara cierto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, las consecuencias en México sin duda serán cuestiones de responsabilidad administrativa, de responsabilidad penal para los servidores públicos, se engrosará todavía más la investigación que se hace sobre Emilio Lozoya y sobre Pemex, y se iniciará sin duda una investigación penal hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero vamos un poquito antes, para que esto suceda, ¿qué tiene que pasar? Bueno, pues esta persona que presenta la denuncia y las evidencias que tiene a la mano, las pruebas que tiene a la mano, se acerca a estas autoridades estadounidenses y les platica de estos actos. Ok, primero vamos en orden. ¿Por qué estas autoridades? El Departamento de Justicia, porque es la máxima autoridad dentro de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes penales. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con delitos, delincuentes, penas, lo hace el Departamento de Justicia. De forma específica, el Departamento de Justicia se encarga de la aplicación de la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero, también llamada FCPA, y sobre la aplicación desde el punto de vista penal. Cuando una persona comete un delito, si hay castigo, un delito de los que están contemplados en esta ley, si hay castigos, bueno, pues lo hace esta autoridad. Y la Comisión de Valores, porque esa es la autoridad dentro de Estados Unidos que se encarga del aspecto administrativo de esta ley. Lo mismo son sanciones, pero no son sanciones penales, no son criminales, sino que son desde el punto de vista administrativo, generalmente multas, prevenciones, inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Ok, esta ley estadounidense es parte de un grupo de leyes que tratan sobre regulación de empresas y regulación pues, de valores. Cuando una persona denuncia a alguien por delitos, por violaciones a estas leyes, tiene, entre otras cosas, el beneficio de una recompensa. Entonces, es importante que se sepa que la persona que está denunciando que está denunciando en Estados Unidos no lo hace sencillamente porque sea una persona caritativa. Bueno, no lo podemos saber, pero lo que sí podemos saber es que tiene derecho a que si las autoridades recuperan dinero de multas o de sanciones por estos delitos, esta persona tendrá derecho al menos a recibir 30% de lo recuperado, que puede ser muchísimo dinero. Ahora, la pregunta obligada es, ¿qué es lo que pueden recuperar de Peña Nieto? Nada. La nota del Universal es interesante y es relevante el matiz que se le da cuando se recibe en los medios mexicanos, porque para nosotros los mexicanos es relativamente o muy importante saber que se puede estar investigando a un expresidente por cometer delitos. Es muy importante que sepan que cuando las autoridades de Estados Unidos, Departamento de Justicia y Comisión de Valores investigan estos delitos, se van sobre las empresas, no se van sobre los funcionarios públicos. De hecho, en todos los casos de convenios y de aplicación de justicia y todos los antecedentes y todos los casos que han existido por esta ley, no se ha llevado a la justicia a un solo funcionario público. En algunas ocasiones le dan la información al país anfitrión, en este caso sería México, para la información acerca de su servidor público, pero realmente a estas autoridades no les importa. Lo que les importa es la sanción a las empresas grandes por dos razones: por el dinero que pueden recibir por la multa y por el efecto disuasivo. Otras personas van a ver, oye, esta multa fue muy grande, no vamos a cometer actos de corrupción. Entonces, ¿por quiénes van estas autoridades? Por Pemex. ¿Y por qué por Pemex? Porque Pemex, a través de distintas empresas y de distintos mecanismos, coloca valores en Estados Unidos, utiliza el sistema financiero de Estados Unidos para vender
valores, como les comenté, bonos. Recoge inversión de inversionistas estadounidenses para hacer sus operaciones y, bueno, pagarles rendimientos. Eso lo convierte en lo que llaman un operador y lo coloca dentro de bajo su jurisdicción. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si se logra probar que se pagaron los sobornos a Peña Nieto, la principal sanción va a ser para Pemex y va a ser una sanción económica. Para que se den una idea, es imposible ahora saber de cuánto puede ser, pero para que se den una idea, estas autoridades pues no juegan, tienen que tomar decisiones estratégicas sobre a qué cosas, a qué asuntos dan prioridades, y a los asuntos que suelen dar prioridad es a los asuntos que pueden resultar en multas de cientos de millones de dólares. En todo caso, si esto llegara a ser cierto, lo que va a pasar es que se va a enjuiciar o se va a someter a la justicia a Pemex a través de estas dos autoridades, se le cobrará una multa a Pemex y probablemente el gobierno de Estados Unidos dé aviso al gobierno mexicano sobre los funcionarios públicos que estuvieron implicados. Nuevamente, esto sigue estando en la etapa de investigación, entonces todavía no se puede decir que Enrique Peña Nieto recibió un soborno. No. Lo que se debe decir, o lo más exacto, es que las autoridades están investigando al expresidente de México por implicarse en actividades de corrupción, y esas actividades de corrupción pueden resultar lo más probable en que se impongan sanciones a Pemex, a la paraestatal mexicana, y posibles sanciones o posibles reportes a Enrique Peña Nieto. Por último, es bien importante decir que esto ya había sucedido, pero lo que no había sucedido en este tipo de casos ya son comunes, pero lo que no había sucedido es que una empresa paraestatal de un país, que es propiedad del gobierno, sea sancionada en otro país bajo este régimen de anticorrupción. Régimen de anticorrupción es lo que llamamos cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, pagar sobornos a alguien en el extranjero para hacer dinero. Esto no había sucedido, y una cosa que es muy interesante es que al menos en México siempre se había puesto la limitación de que no se va a sancionar a las paraestatales porque el propio gobierno es propietario de las empresas. Entonces es un poco contradictorio, al menos siempre fue así para las autoridades mexicanas, que se autosancionaran, que en este caso no va a suceder porque para el Departamento de Justicia, para las autoridades estadounidenses, Pemex no es una paraestatal, es una empresa más que coloca sus valores. Entonces se va a poner muy interesante. Esto también es importante ponerlo en el contexto de la negociación tan complicada que se está teniendo entre las autoridades de Estados Unidos y las autoridades de México por el tema migratorio y por el tema comercial. Es un punto más de inflexión. En todo caso, las autoridades estadounidenses pueden, si desean hacerlo, pueden imponer una pena de muchísimos millones de dólares a Pemex. Si el gobierno mexicano no quiere que se aplique esta sanción, pues tendrán que cooperar, tal vez dentro del ámbito de la aplicación de justicia, de la anticorrupción, o tal vez dentro de otros ámbitos. Entonces es interesante ver cómo va teniendo distintas aristas este asunto. Perfecto, pues esto es todo por hoy, por esta edición especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente le vamos a dar muchísimo seguimiento a este caso porque nos interesa, implica presidentes, anticorrupción, todo. Entonces vamos a mantenerlos muy al tanto. Pero por hoy es todo lo que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Michelle Bien y esto fue La Esposa del César.